Unidad 03, ciclos ciclométricos. En esta unidad vamos a ver las diferentes transformaciones que puede tener lugar dentro del diagrama ciclométrico. Para ello veremos en primer lugar qué es un ciclo ciclométrico y qué relación tienen con los procesos que se realizan en los equipos de climatización. A continuación veremos las transformaciones ciclométricas que se pueden realizar en un climatizador, en un equipo de climatización, y por último veremos los ciclos ciclométricos más comunes, que son el ciclo de verano, el ciclo de invierno y el factor de calor sensible, que tiene que ver con lo que ocurre dentro del local. En primer lugar, debemos distinguir qué es un ciclo ciclométrico y qué es una transformación ciclométrica. Una transformación ciclométrica es cualquier proceso que implica un cambio en las variables del aire húmedo. Comienza en un punto A y termina en un punto, llamémoslo B. Un ciclo ciclométrico es un conjunto de transformaciones ciclométricas que comienzan y acaban en el mismo punto, es decir, un ciclo cerrado. Estas transformaciones en el aire son las que se llevan a cabo dentro de un equipo de climatización, un aire acondicionado o un equipo de calefacción. El fluido que se va a transformar es el aire. Aquí pueden ver en el diagrama ciclométrico la diferencia entre una transformación ciclométrica a la derecha, que acaba y empieza en puntos diferentes, y un ciclo ciclométrico, que es un proceso que implica más puntos, 3, 4, 5, etc. y que es siempre un ciclo cerrado con un principio y un fin. Por lo tanto, un ciclo ciclométrico se va a componer de varias transformaciones ciclométricas. Un equipo de climatización es un dispositivo que altera las condiciones higrotérmicas del aire. El equipo puede hacer varias transformaciones, pero no todas a la vez. Las principales las tienen en la lista de aquí. Un equipo puede aumentar su temperatura, es decir, calentar el aire, para lo cual se emplea una batería de calor. Puede disminuir su temperatura, para lo cual necesita una batería de frío. También puede añadirle humedad al aire, para lo cual usa un humidificador, o puede quitarle humedad al aire, para lo cual usa un deshumidificador. También tiene funciones adicionales que no están expresadas en el diagrama ciclométrico, pero que también las realiza, como son limpiar el aire de impurezas con un filtro, impulsar el aire a una velocidad adecuada, para ello usa un ventilador, y además puede también mezclar dos corrientes de aire para conseguir unas condiciones intermedias. Eso lo hace con una caja de mezclas. Finalmente, también puede hacer que dos corrientes de aire intercambien calor sensible y latente sin que las dos corrientes de aire se toquen. Para ello, usa lo que se llama un intercambiador o un recuperador de calor. Aquí podemos ver el esquema básico de un equipo de climatización y una habitación que está climatizada. El proceso básicamente es siempre el mismo. El aire exterior entra a unas condiciones O y pasa por un filtro que le quita las impurezas, seguidamente pasa por una batería de frío y lo enfría hasta unas condiciones C. Luego pasa por una batería de calor, lo calienta hasta unas condiciones H y luego pasa por un humidificador o deshumidificador que le añade o le quita humedad dependiendo del proceso. Finalmente, un ventilador lo impulsa con presión y velocidad y entra a la habitación con unas condiciones S. En la habitación se producen unas transformaciones y el aire alcanza unas condiciones R. Ese aire se expulsa de la habitación. Existe una variante del ciclo anterior en la cual se usa lo que se llama una caja de mezclas. Una caja de mezclas es el dispositivo que tienen ustedes a la izquierda, que está denominada como Mixing Box y tiene una finalidad muy concreta, que es ahorrar energía. Imagínense que mezclamos en un vaso de agua, la mitad del vaso agua a 90 grados y la otra mitad
agua a 10 grados. Bien, conseguiríamos un agua con unas condiciones intermedias entre 10 y 90, es decir, agua a 50 grados. Una caja de mezclas en un equipo de climatización hace lo mismo. Coge aire que se expulsa del recinto y lo mezcla con aire exterior, para conseguir aire a condiciones intermedias y así ahorrar energía en la climatización. Todas estas son las transformaciones psicométricas que vamos a ver que puede hacer un equipo de climatización. Tenemos transformaciones sobre una sola corriente de aire, lo cual es una mezcla adiabática, y sobre una corriente de aire, lo cual tenemos calentamiento sensible, enfriamiento sensible y latente y deshumidificación por agua o por vapor. Veamos cada una de ellas. Una mezcla adiabática, siguiendo el ejemplo que poníamos antes, es una mezcla de dos corrientes de aire a condiciones distintas. Aquí pueden ver dos corrientes de aire, una que está a condiciones A y una que está a condiciones B. Si las mezclamos, en el diagrama psicométrico eso se representa con una recta. La mezcla, el punto M, estará en un punto intermedio entre el punto A y el punto B. Pasamos ahora a las transformaciones sobre una sola corriente de aire. La más sencilla que tenemos es un calentamiento sensible. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, encendemos un radiador o una estufa dentro de una habitación. Si se fijan, del punto A al punto B, el aire aumenta su temperatura de bulbo seco. Pero recuerden que al variar una sola variable psicométrica pueden variar todas las demás. En este caso, fíjense cómo no ha variado el contenido de agua del aire. La línea es horizontal, pero sí ha variado la entalpía. Eso significa que en un calentamiento sensible el aire gana energía. Al contrario, podemos tener un enfriamiento sensible. El aire que está en un estado A lo enfriamos hasta un estado B. Sigue teniendo el mismo contenido de humedad, pero su energía baja. Igualmente podemos tener un enfriamiento un poco más complejo, que se denomina enfriamiento sensible más latente. Recuerden que un climatizador puede enfriar el aire, pero no todo lo que quiera. Llega un momento en que el aire llega a su punto de saturación y empieza a precipitar agua. En ese caso, se empieza a enfriar de modo latente. ¿Qué significa eso? Siempre, cuando hablemos de aire húmedo, tenemos que distinguir dos tipos de carga, tal como tienen en la diapositiva. La carga sensible, que se emplea en bajar o aumentar la temperatura del aire, y la carga latente, que se emplea en extraer o introducir vapor de agua del aire. Recuerden que la energía del aire húmedo está compuesta de dos energías, la del aire seco y la del vapor de agua que está contenido en ese aire. Pasamos al proceso de humidificación. Tenemos dos tipos de humidificación en un climatizador, por agua y por vapor. Fíjense qué ocurre cuando humidificamos una corriente de aire con vapor de agua. Lo que ocurre es que el aire se somete a una ducha de agua y ese agua, que es agua micronizada, es decir, gotas de agua a muy pequeño tamaño, se introduce en el aire. Fíjense que el aire conserva la misma energía, disminuye su temperatura de bulbo seco y, como era de esperar, gana contenido de agua, puesto que estamos introduciendo gotitas de agua en el aire. El otro tipo de humidificación por vapor consiste en lo siguiente. Se introduce en el aire una corriente de vapor caliente y húmedo. En este caso ocurren dos cosas. El aire aumenta su contenido de humedad, pero además aumenta su entalpía. En la práctica, una humidificación por vapor se considera una línea vertical. Si se fijan, la línea entre A y B es casi vertical. En la práctica, la temperatura de bulbo seco de A y de B se considera igual, por lo tanto, el aire no cambia su temperatura.
Pasemos ahora a la recuperación de calor sensible. Si nosotros ponemos en contacto dos masas de aire, O y R, intercambian calor sensible. Puesto que intercambian calor sensible, solo están variando su temperatura. Por lo tanto, las dos masas de aire se mueven en líneas horizontales. Si además queremos recuperar calor latente, fíjense como ahora la recta del aire a condiciones R ya no es horizontal. Se ha inclinado un poco, lo que significa que el aire no solo cambia su temperatura, sino que también cambia su contenido de agua. Dentro de una habitación, dentro de un local que está climatizado, el aire también sufre transformaciones. Fíjense qué ocurre en un recinto a condiciones R en el diagrama ciclométrico. Si estamos en verano, el aire se calienta y se humedece, y si estamos en invierno, el aire se enfría y se vuelve más húmedo. Existen también procesos imposibles. Todo proceso que se salga del diagrama ciclométrico no es físicamente posible, por lo tanto no se puede hacer. En su lugar, hay que descomponer el proceso en procesos que sean físicamente posibles. Por ejemplo, para ir de A a B, en este caso tenemos que ir en un punto intermedio C. Dentro de una habitación, como vemos, el aire puede ganar temperatura y puede ganar también contenido de vapor de agua. La relación entre el calor sensible y el calor total que gana el aire se denomina factor de calor sensible. Pasamos por último a ver los ciclos más típicos de climatización que vamos a tener. En primer lugar tenemos el ciclo de invierno, en el cual existen dos procesos. En primer lugar, el aire se calienta, una línea recta, horizontal, y en segundo lugar, el aire se humedece, una línea vertical, lo que significa que estamos teniendo una humectación por vapor. Podemos tener el mismo proceso, pero usando una mezcla adiabática de aires, lo que significa que se mezclan corrientes de aire del exterior y del interior para conseguir un punto intermedio. Esto en la práctica consiste en un ahorro considerable de energía. También podemos tener el mismo proceso, pero con un intercambiador de calor. En verano, el ciclo más simple consiste en enfriar el aire desde un estado exterior O hasta su punto de saturación y llevarlo a un punto intermedio X. Seguidamente, tenemos que llevar el aire desde un punto X hasta un punto S pasando por un punto C, lo que significa que estamos calentando el aire. Dentro del local nosotros impulsamos el aire a condiciones S y el aire se calienta y se humedece un poco hasta llegar a condiciones R. Igual que hemos hecho en invierno, en verano podemos tener recirculación de aire, lo que significa que vamos a aprovechar el aire interior para conseguir un ahorro de energía. Y tenemos un aire a condiciones M. A partir de ahí el proceso es igual. El aire se enfría, se lleva al punto de saturación y luego se calienta. Igualmente podemos tener el proceso de verano con un intercambiador de calor. Los aires no se tocan, pero se consigue un cambio en las condiciones del aire exterior para, en consecuencia, lograr un ahorro de energía.